Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bien, para nosotros, digo nosotros porque andamos Es un gozo estar aquí con ustedes. Por una esquinita que encontraron, que le dejaron. Están por ahí. Bien, hermanos, como ustedes saben, me toca la exposición en los versículos del 3, 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo número 10 hasta el 17, lo vamos a leer una vez más. Vamos a orar y vamos a regresar de inmediato a ese texto de la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo número 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Padre Celestial, en el poder de tu Espíritu, revélanos al Hijo. Lo pedimos en el mismo nombre de Jesucristo. Amén y amén. La estructura, hermanos, del texto o de los versículos que nos tocan estudiar en esta noche se nos presentan con cierta facilidad. Aunque el contenido nos coloca ante un gran desafío, pero el diseño del texto viene con cierta generosidad. Usted se da cuenta en la repetición de la frase, pero tú, que aparece en el versículo número 10 y en el versículo número 14. ¿Usted la ve ahí? Pero tú. Y luego en el versículo número 14, aunque la Reina Valera tiene el verbo primero, pero en el texto original dice igualito que en el versículo número 10, pero tú. Este pero tú es el eje unificador de las palabras que Pablo va a comunicar a Timoteo en esta sección, en estos versículos del 10 al 17. Y en el primer pero tú del versículo número 10 incentiva a seguir un modelo de fidelidad como protección ante la infección de la apostasía. Pero tú has seguido. Luego, en el versículo número 14 en adelante, que estaremos estudiando mañana, si Dios quiere, el apóstol Pablo le dice, tú debes seguir en lo que has aprendido. Y lo que tú has aprendido, que es la verdad, está en las Sagradas Escrituras. Este pero tú es la línea que marca también la diferencia entre el carácter de los hombres descritos en el inicio del capítulo número 3 y Timoteo. Este pero tú debe de ser leído precisamente en el trasfondo del inicio del capítulo número 3. En el versículo número 2 usted recuerda que dice este texto que habrá hombres amadores de sí mismo, pero tú serán avaros,
pero tú. Serán vanagloriosos, blasfemos, pero tú no. Desobedientes a los padres, pero tú. Ingratos, pero tú no eres de esos malos agradecidos, ¿verdad? Impíos, pero tú. Sin afecto natural, pero tú. Implacables, pero tú. Y así sigue, hasta el versículo número 4 que termina diciendo, serán amadores de los deleites más que de Dios, pero tú vas a amar más a Dios que a los deleites. Las ideas parecen presentarse también con cierta facilidad en estos versículos, en el versículo número 10 hasta el 17. Y uno podría resumirlo así: sigue el ejemplo de fidelidad al Señor. 1 al 13. Y permanece en la verdad. 14 hasta el 17. Es lo que nosotros tenemos en esta última sección. Es la única manera para tú poder evitar la infección de la apostasía. Si abandonas esos ejemplos de fidelidad representada por el apóstol mismo y por los otros también que habían influenciado en la vida del apóstol Pablo, y si abandona la fuente de la verdad, que es las Sagradas Escrituras inspirada por Dios, no hay manera que no te alcance el cáncer de la apostasía. La manera de evitar ser arrastrados por las corrientes de la apostasía, que nosotros podemos resumir como alejamiento desafiante de la verdad, no alejamiento por ignorancia, sino alejarse de manera desafiante y arrogante de la verdad, de manera voluntaria, en expresión de odio a Dios y odio a todo lo bueno. Es aferrándonos al modelo de los que han sido fieles a Dios a través de la historia y aferrándonos a la verdad de las Escrituras que nosotros podemos evitar la infección apóstata. No hay otro camino, no hay jarabito, ni en la farmacia del pueblo, ni... Es aferrándonos a los modelos de fidelidad y aferrándonos a las Sagradas Escrituras. Nuestro interés en esta noche va a estar en los versículos del 10 al 13. Siguiendo el modelo de los que han sido fieles a la verdad en medio del sufrimiento, es la manera de evitar que apostatemos nosotros mismos. El panorama, hermanos, a los ojos humanos, cuando uno lee la carta, es devastador. Cuando usted lee la carta, y si no la lee con la visión que el apóstol Pablo la escribe, cualquiera pierde la esperanza. En primer lugar, el paladín número 1 de la predicación de la verdad, el apóstol Pablo, está preso. Y mal preso, hermano. Porque él mismo va a decir en el capítulo número 4, se acabó. Usted ve cuando él estaba preso, cuando escribió a los filipenses, hermano, gócense conmigo la predicación del Evangelio. Es más, yo sé que yo voy a salir de esta por la oración de ustedes y la administración del Espíritu Santo. Prepárense que lo voy a visitar también. Oye, estaba preso, prepárense que también lo voy a visitar yo. Pero cuando le escribe a Timoteo aquí, no ore que de esta lo salgo. Estoy listo para ser entregado, se terminó mi carrera, ya llegué al final. Aunque Pablo mismo dice aquí, la palabra de Dios no está presa. Ahora el relevo, la nueva generación, el eslabón que sigue, es un tímido Timoteo que debe enfrentar la realidad de que muchos a su alrededor están abandonando la verdad. De que muchos a su alrededor están corriendo, que muchos a su alrededor están avergonzados del Evangelio. La ola del alejamiento de Dios es inmensa, es un maremoto, es un tsunami que amenaza a la verdad. Capítulo número 1, versículo número 15.
ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Capítulo número 2, versículo número 17 y 18, dice el apóstol Pablo, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Capítulo número 4, versículo número 10, que mi hermano se estaba adelantando en leerlo. Pero ahora sí, hermano. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Capítulo 4, versículo número 16. Dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Este es un momento, hermanos, cuando las palabras de Pablo a Timoteo, pero tú, penetran en lo más profundo de nuestra conciencia. Ya Pablo lo había usado en el capítulo número 2, cuando le dijo, pero tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo número 3, también le dice él, tú, pues, sufre penalidades. Pero tú, hermanos, es la soledad en la que nos vemos arrojados cuando decidimos ser fieles a Dios. Esta es la soledad de nuestro Señor Jesucristo en el momento más horrendo de la apostasía humana. Es la soledad de Noé y su familia en medio de una sociedad dominada por la violencia, el desenfreno sexual y la mentira. Es la soledad de Moisés, hermanos, siendo perseguido por Faraón y siendo criticado por el pueblo. Es la soledad de Elías y los 450 profetas de Baal, solo. Es la soledad de Micaías ante los falsos profetas de Acab. Es la soledad de Jeremías predicándole a un pueblo terco. Es la soledad de Pablo ahora en una celda fría. Es la soledad a la que ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora Timoteo te toca a ti, pero tú, esta es la soledad de los mártires. Pero tú, es el momento cuando usted decide colocarse del lado de Dios aunque no haya nadie más. Es la soledad de los fieles. Es la soledad de los que permanecen al lado de Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice. Allá, en el capítulo número 4, donde leíamos en el versículo número 16. Y ahora vamos a leer el 17. Dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero dice el apóstol Pablo, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Esa es la soledad a la que Pablo está llamando a Timoteo. Es la soledad donde nada más están tú y Dios. Se vaya quien se vaya. Es pero tú que hace la diferencia. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a Timoteo es, permanece firme en seguir los buenos ejemplos de fidelidad a Dios. Es así como tú vas a evitar alejarte tú mismo de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con buenos ejemplos o un buen ejemplo de fidelidad a Dios? Bueno, queremos decir con esto que un buen ejemplo de fidelidad a Dios muestra coherencia entre doctrina y conducta. Eso es lo que primerito que nosotros notamos en el versículo número 10. Dice el versículo número 10 del capítulo 3, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aunque el verbo seguir en el Nuevo Testamento, en su forma básica, aparece decenas de veces en el Nuevo Testamento, la composición que Pablo usa aquí en este versículo aparece solamente 4 veces. La primera de ellas aparece en el final largo de Marcos,
en el capítulo número 16, versículo 17, un versículo que usted ha oído muchas veces, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etc. Independientemente de lo que usted piense de ese versículo, lo que yo quiero señalar aquí tiene que ver con el hecho de que Marcos está diciendo ahí, si fue Marcos que escribió esa parte del Evangelio, que seguir tiene que ver con confirmar. Cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. El significado del verbo seguir ahí es, estas señales van a confirmar, van a ser un testimonio claro de que esas señales o ese mensaje es verdadero. La segunda vez que el verbo aparece es en Lucas el capítulo número 1, versículo número 3, aunque no está traducido como seguir, sino como investigar. Y usted conoce ese versículo cuando Lucas dice en el capítulo número 1, versículo número 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Ese es el mismo verbo ahí que Pablo está utilizando aquí cuando dice, tú has seguido. Y en este caso de Lucas es interesante porque como se traduce por investigar, entonces nos damos cuenta que seguir tiene la intención de señalar un seguimiento reflexivo. Lo que Lucas está diciendo es, yo he seguido los hechos de manera reflexiva para ver si son verdaderos. Es seguir pensando paso a paso. No es seguir por lavado de cerebro, es seguir reflexionando, pensando. Los otros dos veces que aparece la usa el apóstol Pablo. En el capítulo número 4 de la primera carta, el capítulo 4, versículo número 6, el apóstol Pablo dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las buenas palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego aparece en este texto que nosotros tenemos aquí, con el mismo significado que lo había usado en la primera carta. Timoteo había seguido con una mente despierta, había seguido reflexionando, no porque Pablo lo había engañado, no porque había hecho un truco, no, Pablo está diciendo, tú has seguido, tú has reflexionado continuamente en lo que yo te voy a decir ahora. En ocasiones yo oigo a los jóvenes de la iglesia, si usted le pregunta por algo, por alguien, y le dicen, principalmente cuando es por otro joven, y sobre todo si está enamorado, ellos dicen, usted le pregunta, ¿y fulano? Y dice, le estamos dando seguimiento. Le estamos dando seguimiento. Ahora, esa frase lo que significa es, lo estamos investigando. Estamos reflexionando en lo que está haciendo. Pues hay algo de eso aquí. Precisamente cuando Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido, él está diciendo, tú has confirmado mi conducta, tú has investigado, tú has reflexionado en esto que te estoy diciendo. Tú puedes hacer un veredicto de que esto es verdadero. No había manera que Timoteo se apartara de lo que Pablo le está diciendo aquí y que no fuera también apartarse de la verdad. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es tan importante? La razón es muy simple, dolorosa pero simple. La apostasía solo necesita la transición de una generación a otra para ser real. ¿Usted ve? O sea, no son 100 años. La apostasía solo necesita de una generación a otra para ser real. Pablo lo sabe. El apóstol sabe que no importa cuán fiel haya sido una generación pasada, si se desconecta, se fue. Es por eso que en el capítulo número 2, Pablo dice, versículo número 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros para que la cadena generacional se mantenga, porque donde se rompa, la mentira. Pasó de Josué a los jueces.
Pasó de David a Salomón, pasó de Salomón a Jeroboam I, en el caso del reino del norte. Estaba pasando de la era, cuando estaba pasando ya terminando la era apostólica. Muchos estaban avergonzados de la fe, aunque no dejaban de ser religiosos, pero estaban avergonzados de la fe apostólica. Duele, hermano, el hecho de que tengamos que reconocerlo, pero solo necesitamos una generación desvinculada de la herencia histórica de la verdad para que la apostasía sea una realidad. La estrategia, hermano, de los enemigos de Dios y de la verdad, los enemigos del Evangelio, siempre ha sido la misma. El mismo loco vestido de manera diferente. Fue el tiempo. La primera gran apostasía, el primer gran alejamiento de Dios, Génesis capítulo número 3. ¿Y cuál fue la estrategia? Socavar el vínculo entre Dios y la humanidad para crear algo nuevo basado en el criterio humano. Desvincular a Dios y a la palabra de Dios de la humanidad. Eso es. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Ten cuidado de que no te desvincule de la palabra de Dios y de los que han sido fieles. Permítame un intento ilustrativo tomándolo de aquí mismo de la carta. En el capítulo número 3, en el versículo número 2, dice que en los últimos días los hombres serán desobedientes a los padres. No estamos hablando de los niños, sino de los hombres. Pero comienza cuando niño. Pero ahí está hablando de los hombres. Porque tiene que ver con algo que también Pablo había descrito, o describe en el versículo número 3, que serán sin afecto natural. Ahora usted dirá, puede decir, pero ven acá, la desobediencia de los hijos a los padres es algo histórico, es algo que siempre ha estado en la historia humana y que está incluso en la Sagrada Escritura, porque por eso existe el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento existe por el hecho de que claramente la obediencia a los padres en los niños no se da de manera natural. ¿Se ve? Hay que incentivarlo, hay que disciplinarlo, hay que ponerlo ahí. Porque el muchachito nace quejándose hasta de la enfermera que lo recibió y todo. Es así, y el doctor fue de todo el mundo. Y hasta la temperatura en la sala de parto no estaba bien, y él se queja y grita. Ahora, si usted piensa así, tiene razón. Eso está ahí. Y la misma Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ahora, el punto, hermano, es que en días pasados, no muy lejanos, los mecanismos sociales conferían la autoridad a los padres, aunque el hijo fuera rebelde. Aunque el hijo fuera rebelde y tuviese la actitud que tuviese, nadie discutía que los padres tenían autoridad sobre sus hijos. Ahora, en nuestros días, la rebeldía del niño tiene respaldo institucional. Y así los genios de la nueva ingeniería social buscan romper el vínculo de padre a hijos, para que los padres no puedan decirle a sus hijos varones que son varones, ni a sus niñas que son niñas. Y es ahí entonces donde está la rebelión al quinto mandamiento con un tono diferente. Usted corre el riesgo de que los nuevos ingenieros de la culturización global le prohíban a usted hacer devocional en su casa. Porque usted lo estaría adoctrinando y eso no está bien. Usted no tiene derecho a tomar esa decisión. Es la misma vieja estrategia de todo el tiempo. Hacia donde nos dirigimos, hermanos, si no es que ya llegamos. Si no es que ya no nos estamos apiando de la guagua. Los padres serán presentados como una amenaza a la formación de los nuevos ciudadanos, de los nuevos hombres y mujeres. Y hay que quitar la autoridad a los padres y dársela a los niños en inversión del orden bíblico. Así que no estamos ante la misma rebeldía al quinto mandamiento.
Estamos en una esfera totalmente diferente. Eso es solo para ilustrarlo, porque eso es con ese caso, pero eso va a pasar con el testimonio que demos de aquí de la iglesia, la predicación que nosotros, el contenido de la predicación que vamos a tener, todo eso va a intentarse controlar. Usted puede ver con claridad cuando Pablo dice aquí a Timoteo, tú has seguido, quiere decirle que no debe romper ese vínculo histórico con el apóstol. Ese vínculo con ese modelo, porque el modelo apostólico es estándar. Es una muestra a seguir. Es una norma a seguir. No se podía romper ese vínculo sin que al mismo tiempo se estuviese rompiendo el vínculo con la verdad. Hay que seguir los buenos ejemplos de fidelidad. La idea es, tú has seguido y debes seguir siguiendo. Hasta el último día debes seguir siguiendo este modelo. Y ahora comienza, hermano, la lista de lo que Timoteo ha seguido. Aquello en lo cual debe seguir dándole seguimiento. Y que ha comprobado cierto en la vida de Pablo. Y esto es, hermanos, lo que nosotros podríamos definir como verdadero discipulado. Timoteo ha podido observar la riqueza espiritual de la vida de Pablo y ahora puede tomar de esa riqueza viviendo conforme a ese modelo. Esta es la mejor manera de hacer discípulos. El discipulado no es una lección o 2 lecciones. El discipulado es la observación de vidas transformadas que se convierten en modelos a seguir. Eso es una transferencia de vida, no solamente de información. Ahora, en las personas que son modelos a seguir, la sana doctrina determina el resto de su vida. ¿Qué es lo primero que Pablo le dice? Dice el versículo número 10, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí la palabra que está traducida doctrina es la misma palabra que luego Pablo va a usar más adelante como enseñanza en el versículo número 16, que está traducido en infinitivo para enseñar, pero es para la enseñanza, útil para la enseñanza. Y aquí está traducida, esa misma palabra de la enseñanza está traducida como doctrina, la didascalia, es una palabra, la menciono porque es una palabra que suena en español a otros términos que tenemos en español. Dice aquí, tú has seguido el contenido, la sustancia de mi enseñanza. Lo que se ocupa nuestro pensamiento, esa es la doctrina. En Pablo esta tenía que ver con la creación de Dios y la redención de Dios. Cualquiera que le diga a usted que la doctrina no es importante, no le haga caso, un disparatoso. Y si es mujer, una disparatosa. Ese es enemigo de la fe suya. Es imposible que usted pueda tener una vida piadosa sin la sana doctrina. La verdad doctrinal de la Biblia queda resumida en esos 2 grandes campos, la creación de Dios y la redención de Dios, todo realizado en Cristo, para Cristo. Si lo decimos en otra palabra, la doctrina de Pablo abarca el diseño de la vieja creación y los hechos de la nueva creación. Nuestra doctrina define a Dios, define la moral ordenada por Dios, la manera en la que nosotros somos salvados y la manera en la que nosotros debemos vivir como salvados. Nuestra doctrina abarca adoración y ética. No es como ahí Pablo menciona, hay una gente que eso y aprende y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y los otros andan por fábula y cosas y guían cada vez más la impiedad. Y los otros se desviaron de la verdad y trastornan la fe de algunos. No, la sana doctrina tiene que edificarlo y transformarlo. Ahora, hermanos, estas afirmaciones son hechas en medio de nuevas maneras de pensar. Nuevas según lo cree los pensadores de nuestros días. Pero eso es más viejo, hermano, que Caín. El asunto ya no está basado en la razón, ya no está basado en la ciencia, ya no está basado en la revelación, ni siquiera en el sentido común.
en lo que piense el individuo. El individuo es soberano y de eso vamos a hablar mañana si Dios quiere. La doctrina que profesamos es por revelación divina en las Sagradas Escrituras que abarcan el diseño de la creación y la realidad de la nueva creación en Cristo. Todo revelado en la palabra de Dios. Y aunque parezca extraño, hermano, decirlo, ya nuestra lucha no va a ser con el racionalismo, no va a ser con los descubrimientos científicos, no va a ser con el sentido común. Nuestra lucha va a ser con las ideologías, con la manera en la que yo me percibo. Yo creo mi verdad. Estamos a un paso, hermanos, de ver cuáles iglesias se quedarán solas afirmando que Dios hizo hombre y mujer y no hay más. A un paso estamos de eso, a ver de cuáles iglesias se van a quedar solas afirmando eso. Eso tiene que ver con la primera creación. Ahora, estamos a un paso de ver cuáles iglesias se quedarán solas afirmando solo Cristo salva. Eso es de la nueva creación. Eso es doctrina. Pero más aún, hermano, estamos a un paso de ver cuáles iglesias se van a quedar solas diciendo la única fuente de nuestro contenido es la palabra de Dios para enseñar y predicar, redarguir y exhortar a la gente. A un paso. En este mismo capítulo, versículo número 3, dice el texto, capítulo 3, versículo número 5, dice el texto, que la gente tendrá apariencia de piedad, pero negarán el poder, la eficacia de ella. A estos evita. Usted ve, podemos darnos cuenta aquí, habrá cantidad de gente religiosa. Eso no va a ser el problema. Por eso, hermano, este versículo, nosotros podemos darnos cuenta que la doctrina no es solamente definir los postulados que vamos a escribir en un libro. La doctrina tiene que ver con lo que le da poder transformador a nuestra vida. Con lo que transforma. La sana doctrina no solo define a Cristo, lo conoce y le obedece. Y es ahí donde debe estar el desafío. Por eso Pablo va a decir más adelante, son los que quieran vivir piadosamente los que van a sufrir persecución. El resto, aunque sean religiosos, si no quieren agradar a Cristo, usted está bien, usted pasa. Es así como mejor podemos entender lo que Pablo afirma en el capítulo número 2, versículo número 19, cuando Pablo dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La doctrina transforma nuestra vida. Nuestra doctrina no es definición de reglas y dogmas exclusivamente, es la manera de expresar nuestro conocimiento transformador de Cristo. No importa lo bonito que usted defina la Trinidad y que defina la redención, si usted no está viviendo a Cristo, usted es un apóstata también. Déjese de eso. Ahora, queda como resultado que nosotros estemos en la doctrina, en la sana doctrina. Bueno, el apóstol Pablo dice eso, hay una conducta, hay un propósito, hay un nuevo principio de vida y hay una capacidad para vivir que sobrepasa la locura de este mundo, que tiene que ver con longanimidad, con amor y con paciencia. Y ahora Pablo sigue con eso. Pablo dice, tú también has seguido mi conducta. Mire el versículo número 10, como es que sigue, dice, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta. Para Pablo, doctrina y conducta deben de ir de la mano. Este es el modelo que Timoteo debe de seguir. No es como esos individuos que andan ahí diciendo fábulas y cuestiones y los que andan matándose a las trompadas. Él se lo dice. No le haga caso a esa palabrería que guían cada día más a la impiedad. La conducta divorciada, hermano, de nuestras afirmaciones doctrinales será una vergüenza para la iglesia y será la carroña de la que se alimentarán los buitres de las redes mediáticas. Si la iglesia no decide vivir en conformidad a lo que predica,
Y eso era lo que Pablo quería evitar en el caso de Timoteo. Hermanos, la iglesia pierde su testimonio, su poder, su autoridad. La iglesia que no sincronice su doctrina y conducta será parte del entretenimiento insensible de nuestras redes sociales. Será más contenido que hace perder tiempo. Cuando nuestra conducta y nuestra doctrina se distancian, somos promotores internos de la apostasía. Si bien, hermano, ningún creyente es perfecto, su anhelo continuo debe ser agradar al Señor. Continuamente. Usted no es perfecto, usted va a tropezar, vamos que ciertamente, pero mi anhelo continuo es agradar al Señor. Satanás, hermanos, y el mundo y nuestra naturaleza caída que aún arrastramos, que quieren alejarnos de Dios, eso nosotros tenemos que reconocerlo. Cada uno de nosotros debe de reconocer que tiene un apóstata portátil que está acechándolo todos los días, que debe ser sometido a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra de Dios. Continuamente. Por eso es que Pablo está exhortando a Timoteo. Timoteo, no, ten cuidado, sigue este ejemplo. Porque ese apóstata portátil que va ahí, si saca la cabeza y tú lo dejas, te arrastra. La sana doctrina nos da una nueva dirección de la vida, dice el apóstol Pablo también aquí en el versículo número 10. Tú has seguido mi propósito. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice, tú has seguido mi propósito? Es claro que Pablo está apuntando a lo que Pablo persigue, a sus objetivos, a la razón de ser de su existencia. ¿Y cuáles son estos objetivos? Quizás en el 2.10 podamos encontrar algo de luz. Dice el versículo número 10 del capítulo 2, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo quiere comunicar el evangelio para que los que Dios ha llamado por su elección vengan a la experiencia de la vida eterna. Ahora, hermano, ¿de dónde saca Pablo eso? O sea, ¿se inventó él ese objetivo para su vida? Bueno, quizá el 1.10 nos dé algo de luz. Capítulo número 1, versículo número 9, capítulo 1, versículo 9, dice Pablo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que Pablo está diciendo a Timoteo, tú has seguido mi propósito, pero ¿cuál es mi propósito, Timoteo? Mi propósito es seguir el propósito de Dios. Fuera del propósito de Dios, hermanos, Pablo era un preso, un viejo fanático que le llegó su día. Pero dentro de los propósitos de Dios, Pablo había llegado a la culminación del seguimiento de la voluntad de Dios para su vida. Y esa cárcel, esa era la voluntad de Dios para su vida. Y Pablo no estaba fracasando ahí. Pablo estaba teniendo éxito a la manera de Dios. Está preparada la corona. Así que, hermano, el propósito no es ser rico, y ojalá que todos puedan ser ricos. Y acuérdense que yo le dije esto, si se hace rico. No es ser famoso, no es ser celebrities. No es ser maestro que rascan los oídos. El propósito es ajustar nuestra existencia al propósito eterno de Dios. Timoteo, no te notes que se va todo el mundo, que está corriendo por allá. El propósito eterno de Dios. Ajusta tu vida al propósito de Dios. Y tú has seguido mi propósito. ¿Y cuál ha sido mi propósito? Ajustarme al propósito de Dios. Pablo no se está exhibiendo a él como objeto de adoración para Timoteo. Lo que él está es presentando que él ha puesto a Dios como lo principal en su vida y que Timoteo haga lo mismo. Al Pablo incentivar a Timoteo a que siga este modelo de fidelidad apostólica, está exhortándole a que permanezca en los propósitos de Dios. Eso es lo que le está diciendo.
si nuestro propósito, hermano, lo va a determinar, que por allá, por Europa, comenzaron una guerra, que si es la tecnología, que si es un robocito que habla, que si ahora la nueva inteligencia, que si usted... Si eso es lo que va a determinar el propósito de su vida, si son que los cuartos chinos, usted está perdido. Nuestro propósito debe de ser vivir a la luz de los propósitos de Dios. Son los únicos que van a tener éxito. Los únicos. Ahora, la sana doctrina también nos da un nuevo principio de vida. Y este nuevo principio de vida es la fe. Usted lo ve, Pablo dice ya capítulo número 3, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi fe. Ahora, esta es una de las palabras más importantes, hermano, del Nuevo Testamento, la palabra fe. La fe genuina es confianza en Dios que está vinculada a las Sagradas Escrituras y transformadora de la conducta. No es como la fe o la creencia de los demonios, que no tiene transformación ética. Timoteo se había criado en un contexto de fe, capítulo número 1, versículo número 5, la fe de su abuela y la fe de su mamá, que era fe no fingida. La fe es la respuesta a la palabra de Dios, a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. La fe puede ser vista también como fidelidad. El apóstol Pablo también aquí menciona eso, con esa connotación de fidelidad donde él le manda a guardar. La fe puede ser señalada también como el punto inicial de nuestra relación con Dios y de salvación. Cuando el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe. Para Pablo también la fe es el conjunto de creencias, y nosotros hemos oído de eso muchísimas veces, capítulo número 4, versículo número 7, cuando él le dice, he guardado la fe. Ahora, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo cuando le dice, tú has visto también mi fe? Me parece, hermanos, que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es, tú has visto cuál es el principio de vida con el cual yo he enfrentado todas las cosas en este mundo. Esta fe tiene que ver con la confianza en el hecho de que pase lo que pase, Dios está presente y activo. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Mire ahora como el apóstol Pablo dice en el versículo número 11, cuando él habla de las persecuciones, terminando, él dice, esta persecución aquí, esta persecución allí, en Iconio, en Listra, en Antioquía, y dice él, y de todas me ha librado él. Y mire cómo dice en el capítulo número 4, versículo número 18, cuando dice, estoy preso, me han dejado solo, pero dice el apóstol Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, Timoteo, tú has seguido mi fe, mi principio de vida. Es el principio de confianza en Dios, de que Dios está obrando y llevando su causa en éxito, aunque el mundo entero le haya caído encima a usted. Pablo sabe que tiene una promesa de vida eterna, capítulo 1, versículo 1. Pablo sabe que es Dios que ha dado los dones a Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. Es Dios que da el espíritu y de poder, capítulo 1, versículo número 7. Es el poder de Dios que está activo en las aflicciones, capítulo 1, versículo número 8. La historia humana es el desarrollo del plan eterno de Dios. No son los políticos, hermanos, que llevan la historia humana, es Dios. Capítulo número 1, versículo número 9. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Capítulo número 4, versículo número 1. Así que Timoteo, tú tienes que poner en acción ese mismo principio de fe. Dios está obrando para protegerte, aunque el mundo te caiga encima. Esa es la confianza de que Dios está activo. Ahora, la sana doctrina nos da un nuevo poder para vivir. Mire cómo dice estas tres palabras, hay que verlas juntas. La palabra longanimidad, amor, paciencia. La longanimidad tiene que ver con la resistencia de Pablo, que tenía Pablo y que ahora estaba mostrando y que debemos tener como cristianos también, incluso en medio de las persecuciones. Y esa capacidad para no guardar rencor. Capítulo número 4, versículo número 16, dice el apóstol Pablo, ya lo hemos leído varias veces, pero dice él, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero dice Pablo, no se preocupen, estoy orando por ellos para que le caiga un rayo del cielo.
Bueno, Dios, bórrale esa. Si tú le ibas a escribir esa por mí, bórrasela. No le sea tomado en cuenta. Pues me van y me dejan solo a mí preso, hermano. Y le echo lo serio atrás, como dirían los brujos. El Señor, tú las viste, ¿verdad? Pablo dice, no le sea tomada en cuenta. Longanimidad, amor, paciencia. La paciencia no es resignación. Es la actitud de los vencedores que esperan que Dios va a actuar y a cumplir sus planes. Lo que cualquiera de nosotros aquí, hermano, preso con Pablo, con todo el mundo aquí corriendo y dejándolo solo, para cualquiera de nosotros hubiesen tenido que irnos a llevar con una cuestión cardíaca y hasta con problemas psiquiátricos. Pablo dice, Dios está a mi lado y me va a guardar de toda obra mala. Me abandonó fulano, Dios tenga misericordia de él allá en el juicio. Amar, tener paciencia, tener longanimidad, es esperar en Dios. Timoteo, haz lo mismo. Tú que oyes, haz lo mismo. Ahora, hermano, ¿qué nos dice el versículo volviendo al capítulo 3, versículo número 11? Dice Pablo, yo te doy ejemplo también de que los que quieran vivir en piedad, un buen ejemplo a seguir, es una persona que aunque haya tribulación, permanece fiel a Dios. Dice el apóstol Pablo, tú sabes que yo he tenido persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Esta es la región donde vivía Timoteo. Pero este fue en el primer viaje misionero. Timoteo todavía no se había convertido. Pero la conoce y probablemente quizás fue testigo de alguna de estas cosas. Y de todas ellas me ha librado el Señor. Y él está diciendo, aunque te persigan a ti, el Señor también te va a librar. Porque la persecución a mí, Timoteo, no es que fue que la gente le cogió con Pablo. La persecución no es la excepción. Y se lo digo a usted, hermano, nosotros que vivimos aquí en Occidente, bailando el bolero, tengo para decirle que el bolero se acabó. ¿Usted ve? El bolero se acabó. Del cristianismo con nuestra cultura se terminó. Por eso ahora dice el texto aquí, versículo número 12. Y también todo lo que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pablo no está diciendo, esa es la excepción. No, esa es la regla. Esa es la regla, pero no, hermano, no es que simple, que son los religiosos, no, que porque usted esté aquí inscrito en la lista de membresía, ya usted va a tener esa persecución. No, es a los que quieran vivir piadosamente en Cristo, a lo que dicen, yo me comprometo con lo que dice Dios en su palabra. Usted es el problema. Usted será el problema. La causa de la persecución es la obediencia a Cristo. Eso lo dijo el Señor, lo dicen también los otros apóstoles. La persecución es inseparable, hermano, de la vida piadosa. La presión. Vivir piadosamente es vivir bajo el temor de Dios. Es vivir bajo la nueva realidad de quién soy en Cristo. Y en este mundo, hermano, de tolerancia, solo los intolerantes no serán tolerados. Y la definición de intolerante no la va a poner usted, la va a poner el mundo. Así que Timoteo y los tiempos de Timoteo y los nuestros son, a uno casi le cuesta pensar que esto hace casi 2000 años. O sea, que esta carta hace casi 2000 años. Los buenos ejemplos, hermanos, se mantienen fieles ante el éxito aparente del mal. Mire el versículo número 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este versículo, hermano, nos coloca ante una de las paradojas más llamativas de la historia de la iglesia y de la redención. Mientras que los que temen a Dios triunfan a través de la persecución y las tribulaciones,
El mundo fracasa a través del éxito aparente de su engaño. Mientras triunfamos, hermanos, en medio de la tribulación, siendo fieles a Dios, el mundo estará fracasando en el éxito de su mentira. Otra manera de expresarlo, hermanos, es que nosotros creemos firmemente en el triunfo del bien. Creemos firmemente que en medio de estas cosas somos más que vencedores. Y creemos firmemente de que el mundo seguirá deteriorándose. Parece, no. Creemos firmemente en el triunfo del bien y creemos firmemente en el deterioro del mundo. Sin Dios. Aunque creemos que el bien va a triunfar, no creemos que el mundo va a mejorar. La maldad seguirá su curso, hermanos, de multiplicación. No hay gobierno humano, hermanos, no hay institución humana que tenga la terapia que pueda revertir la metástasis del cáncer terminal de la humanidad. No la hay. Lo único es Cristo, y es a Cristo que está rechazando. Solo le queda, hermano, amortajarlo y enviarlo a la tumba. Note cómo es el progreso. O sea, ¿cuál es la intención progresista? Dice Pablo, el progresismo de hoy es engaño sobre engaño, malos hombres engañando a malos hombres, y donde quiera que hay engaño, siempre se va a terminar siendo víctima de ese método. Dice Proverbio que la avaricia mata a los avariciosos. El engaño mata a aquellos que lo promueven, porque el mal es autodestructivo. Oh, pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque usted y yo sabemos que en el mundo el mal y la maldad va a seguir creciendo. Sí, lo que Pablo quiere decirle a Timoteo, tú tienes que tener en cuenta que eso no pase para acá adentro. Es el crecimiento del engaño que puede contaminar la dinámica de la iglesia. Hermano, este saludo ha salido largo, pero ya lo voy a terminar ahora, con 3 reflexiones finales. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos de establecer procesos de formación y discipulado dentro de la iglesia, en la que las personas reciban la sana doctrina. Y no solo la sana doctrina, sino sanos modelos motivados por la sana doctrina. Que podamos decirle a la generación que viene, ustedes han visto, ¿verdad? Es así que se es fiel a Dios. Sí, pero ustedes andaban corriéndole al sufrimiento y andaban corriéndole a defender la verdad. Es así. No, Pablo dice, tú has visto que yo sufrí por la verdad. Estaba dispuesto a dar mi vida por la verdad. Que esa generación pueda decir, es verdad, esos viejos estaban dispuestos a dar su vida por la verdad, porque Dios lo ayudaba. Dios, ayúdanos ahora a nosotros. Ahora nosotros, hermanos, también debemos de retomar la lucha en el mismo terreno donde la hemos estado perdiendo. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Pablo no solo apeló a su influencia como discipulador de Timoteo, Pablo apeló a la influencia de su abuelita y de su mamá. Cuando Pablo le dice, te voy a citar las escrituras, no era simplemente pensando en lo que él había enseñado, él estaba pensando en lo que tú habías aprendido desde la niñez. Y con eso seguimos mañana. Así que si usted se queda, yo me lo pierdo. ¿Se ve? Así que tenemos que hacer de la lectura de la palabra de Dios en nuestros hogares el pan nuestro de cada día. Ahora con mayor competencia, porque todo el mundo tiene pantalla. Y lo que más pantalla tienen ahora son el papá y la mamá. Entonces no vienen a leer porque eso están más ocupados con los muchachos también. Y nosotros debemos seguir creyendo, hermano, que Dios es fiel. Al final la victoria es nuestra. Los engañadores siempre caen víctimas de sus propios métodos.
La gangrena doctrinal siempre mata el cuerpo en el cual se encuentra, siempre. Solo los que beban y coman de la sana doctrina podrán mantenerse sanos. No hay otro camino. La razón, hermano, es muy simple. Dios siempre es fiel a su palabra y siempre ejecuta aquellas cosas que Él se ha propuesto por medio de ella. Nunca falla. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos anunciaste estas verdades para que podamos ahora navegar en este mundo con luz, con la luz de tu palabra. Guíanos, Señor, en estos días finales, en poder, en gracia, en manifestación de tu presencia en medio de tu iglesia. Es la única esperanza de este mundo, ahora mismo. Iglesias que sean fieles a la verdad, irónicamente, serán la única esperanza del mundo que la persigue. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Terminó el saludo, hermano.